En este video quiero aclarar la mayoría de sus dudas que me han hecho llegar en el Instagram, a través del Facebook también, a través del correo. Y es acerca, o me piden, que hable acerca de lo que necesito para finalmente aprender a diseñar. Quizás muchos tienen la duda de que cuál es la secuencia, ¿no? O qué libros debo leer para por fin entender lo que es el diseño de estructuras, no solamente de hormigón armado, sino también, por ejemplo, de estructuras metálicas. Y muchas veces tenemos esa duda de que cuál es esa relación que hay entre los cursos, ¿no? ¿A qué curso me estoy refiriendo? Primero, estoy refiriéndome, por ejemplo, al curso de estática, en el que iniciamos, digámoslo así, la rama estructural, ¿no? Y bueno, podemos decir también que lo iniciamos desde la física, pero ya como especialidad, creo yo, desde el curso de estática, pasando también por el curso de dinámica. Luego por ahí vemos de repente paralelamente el curso de resistencia de materiales, o también llamado mecánica de los materiales, ¿no? Y finalmente por ahí también vemos lo que es el análisis estructural, como previos al diseño de estructuras, ¿no? Análisis estructural. Obviamente luego de esto pues vemos también lo que es de repente la ingeniería sismorresistente, el diseño estructural propiamente dicho, ¿no? Pero ¿cuál debe ser esa secuencia, ¿no? ¿Con qué parte de cada uno de estos cursos me debo quedar para por fin entender lo que es el diseño de estructuras? Entonces, para eso es importante pues obviamente separar estos cursos, pero digámoslo así, los separan ya dentro de la universidad para poder dedicar el estudio a cada uno de ellos. Pero no quiere decir que esos cursos están o no tienen relación entre ellos, o no quiere decir que estudio esto, ¿no? Y al pasar a esto ya no voy a tener en cuenta lo de acá. O de repente estudio esto y cuando estoy por acá me olvido de lo de acá. No, al contrario, todo esto está, digámoslo así, relacionado, pero está sumamente enlazado. Pero tenemos que ver cuáles son esas piezas que van armando el rompecabezas, porque en realidad esto, para mí, yo lo defino así, no es como un rompecabezas, que muchas veces nos damos cuenta ya al final, de repente cuando estamos en el diseño, ¿para qué me sirvió esto? ¿Para qué me sirvió lo de acá? ¿Para qué me sirvió lo de acá? ¿No? Entonces vamos a hablar principalmente de eso el día de hoy. Y si tienen alguna duda extra, por favor no duden en comentarla a través del chat del Instagram Cero Diestro, en el Facebook, o a través del correo 0diestro20@gmail.com. Muy bien. Miren, hay una cosa que para mí se debería enseñar antes de tocar incluso el tema de estática. Porque cuando entramos al tema de estática, incluso lo vemos desde física, ¿no? Empezamos a hablar del equilibrio, de las fuerzas, quizás empezamos con el tema de vectores, ¿no? Pero es importante, como menciona, también quiero citar al ingeniero Marcelo Pardo, que menciona en uno de sus videos, hablando de la resistencia de materiales precisamente, él menciona que es importante ponerlo en contexto todo. ¿Y qué quiere decir ponerlo en contexto? Que, por ejemplo, si estamos en el curso de estática, ¿cómo lo podemos relacionar eso con la carrera estructural? ¿Para qué me va a servir este curso de estática? ¿Para qué me va a servir el equilibrio de los cuerpos de repente más adelante? Entonces es importante eso, y creo yo esencial, antes de poder hablar de cada uno de los cursos, hablar de unos parámetros muy importantes, los cuales son, entonces podemos poner por acá como conceptos previos, podemos decir que hay algunos parámetros que debemos saber definirlos, ¿no? Y me estoy refiriendo precisamente a tres de ellos. Me estoy refiriendo a la resistencia. Primero vamos a colocar ahí estabilidad, ¿ok? A la estabilidad. Me estoy refiriendo a la resistencia. Y me estoy refiriendo a la rigidez. Y obviamente por ahí también vamos a colocar la flexibilidad. Y es importante aprender la diferencia entre ellos, porque esto nos va a servir en todos los cursos que vemos acá, en estática, en dinámica, en resistencia de materiales y en análisis estructural, ¿ok? Entonces ponemos por acá flexibilidad. Y hay mucha confusión entre estos términos, entre estos conceptos, que el día de hoy vamos a aprender a diferenciarlos, ¿no? Al hablar de estabilidad, obviamente para que una estructura pues cumpla sus funciones, ¿no? Dentro de acá de la rama de estructuras, dentro de los ejercicios quizás que vamos a ver acá y más adelante en el desempeño profesional, tenemos que asegurarnos que una estructura sea obviamente estable. Para mí creo que es lo principal dentro de esto, o es lo primero que debemos asegurarnos antes de que sea resistente, antes de que sea rígida y antes de que sea flexible. Que una estructura sea estable. Y la estabilidad está relacionado a cómo se apoya esa estructura
entre los elementos estructurales, qué uniones van a tener y también cómo se va a apoyar con la tierra, ¿no? Por ejemplo, por acá vamos a ver. Si tenemos este marco, ¿no? Imagínate que este es un pórtico, columnas y vigas, ¿ok? Columnas y vigas. Pero yo estas columnas y vigas, yo por acá le pongo un apoyo móvil y por acá también le coloco un apoyo móvil. Apoyo, mira, conexión, vínculo de esta estructura con la tierra. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Esto lo vamos a hacer así. ¿Qué pasaría si armamos una estructura de esa manera? ¿No? Obviamente tú podrás decir esa estructura es inestable. No vamos a detallar precisamente en qué consiste cada uno de ellos, pero sí más o menos para tener una idea, ¿no? ¿Qué pasaría si viene una fuerza por acá? Una fuerza quizás del viento, ¿no? Obviamente por las condiciones de apoyo que va a tener, que tiene dos apoyos móviles, esta estructura va a desplazarse. Obviamente, y no hay que ser tan, digamos, no hay que leer mucho para darse cuenta de que esa estructura se va a poder desplazar, se va a poder mover. Entonces decimos que esta estructura es inestable, ¿ok? Y no estamos viendo si es que esta columna resiste, no estamos viendo si es que esta viga es rígida, no estamos viendo de repente la flexibilidad. No, simplemente estamos diciendo, muy aparte de que luego se va a tener que ver resistencia, lo primero es que esa estructura esté fija a la tierra, como se dice, ¿no? Y dentro de sus elementos estructurales, la conexión que debe haber, también podemos decir que debe haber estabilidad en esa conexión. Entonces, esto de aquí es una estructura inestable porque presenta dos apoyos móviles. Debemos pasarlo a una estructura de repente estable, ¿no? En el cual, por ejemplo, podemos empotrar aquí y podemos empotrar acá, ¿no? Lo que conoces tú de repente más adelante como las zapatas en las columnas, ¿no? Y acá obviamente sigue siendo una unión rígida. Entonces, esto de acá, por más fuerza que venga por acá o de repente por acá, ¿no? Ahí está. Esto de aquí va a seguir siendo estable, inicialmente hablando, ¿no? Ahora tú de repente podrás decir, pero si viene una fuerza muy grande, esta columna de repente fallará. Ya, eso es lo próximo que vamos a ver en resistencia. Pero acá la estabilidad no tiene tanto que ver mucho con que si resiste o de repente o se deforma o no se deforma, no. Simplemente con las condiciones de apoyo que tiene la estructura con la tierra o las condiciones de unión que tienen los elementos estructurales, por ejemplo, viga y columna. Entonces, eso es referente a la estabilidad, ¿ok? Eso es lo referente a la estabilidad para hablar así de manera general nada más. Entonces, la estabilidad podemos definirla como la capacidad que tiene la estructura para mantenerse en equilibrio sin importar las cargas que vengan, ¿ok? Hay un concepto que quisiera que revisen que se le llama equilibrio inestable, que al parecer, por ejemplo, si yo le coloco acá una fuerza, mira, si yo le coloco acá una fuerza de F, tú podrás decir, oye, estas fuerzas se van a equilibrar, por lo tanto va a ser estable. No, acá va a haber equilibrio, exactamente, pero va a ser un equilibrio inestable. ¿Y por qué? Obviamente, ¿por qué? Porque el concepto de estabilidad no necesariamente es el equilibrio, se logra el equilibrio y ya está estable. No, simplemente el concepto de estabilidad dice, debe venir cualquier fuerza y eso de ahí debe estar en equilibrio. ¿Qué pasa si yo pongo una fuerza por acá? Obviamente ya va a romper ese equilibrio que va a haber en esa fuerza y obviamente esa estructura va a ser inestable. Por lo tanto, esa estructura no tiene mucho que ver con qué fuerzas lleguen, sino con las condiciones de apoyo que va a tener o con las condiciones de unión que va a tener entre sus elementos estructurales. ¿Ok? Entonces ese es el concepto de estabilidad y los invito también a revisar un poco más acerca de este concepto, ¿sí? Hay un libro muy bueno que recomiendo, el libro de Jairo Uribe Escamilla, que pueden también leer ahí el concepto de estabilidad. Y es precisamente lo que yo he mencionado, pues, ¿no? Al hablar ahora de resistencia, vamos a colocar por acá. Por acá vamos a ver el concepto de estabilidad. Por acá lo estamos colocando. Y luego vamos a ver por qué es importante hablar de estos en cada uno de esos cursos, ¿ok? Que he mencionado arriba. No quiero que este video sea muy largo, pero de todas maneras yo te recomiendo verlo todo para que puedas no perderte en los demás cursos y de repente decir, aquí veo una cosa, pero acá veo otra. Entonces, ¿cuál es la relación que hay aquí, no? Siempre se genera esa duda. Muy bien, entonces vamos a poner ahí la estabilidad. Perfecto. Ahora, al hablar de resistencia, ¿a qué se refiere? La resistencia es una capacidad también que van a tener los elementos estructurales o las estructuras. ¿Pero para qué? Para oponerse a la rotura, para oponerse a la falla. Mientras más resistente es una estructura, más oposición va a tener a fallar, ¿no? A la rotura. Oposición, vamos a poner por acá, capacidad. Y muchas veces se confunde resistencia con rigidez.
capacidad de oponerse a la falla o a la rotura. ¿Ok? A la falla o rotura. ¿Y cómo determinamos la capacidad que tiene una estructura para oponerse a la falla o la rotura? Ahí ya entra a tallar, mira, por algo se llama resistencia de materiales. Por algo se llama resistencia de materiales. Si tú ya has llevado estos cursos, me podrás dar la razón que en resistencia de materiales, ¿qué es lo que se ve? En resistencia de materiales se habla de los esfuerzos, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, vamos a hablar de un tipo de esfuerzo, el cual se le llama esfuerzo axial, ¿no? Imagínate que esta es una barra, ¿sí? Y esta barra está bajo una fuerza axial de tracción, bajo fuerzas de axiales, ¿no? Tracción, ahí está. Vamos a ponerle una fuerza también F, una fuerza F, ¿no? ¿Cómo calculo el esfuerzo axial aquí en esta barra? En esta barra de acá. La teoría de resistencia y materiales te dice que si es un axial, ese esfuerzo axial va a ser igual a la fuerza dividido entre el área de la sección transversal, ¿no? Recuerda acá, si nosotros hacemos esto y aquí la barra así, acá va a haber una sección transversal que va a ser esta de acá, ¿no? Entonces, calcula esa área de ahí y te va a dar, ¿qué cosa? El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. ¿Y por qué es importante el esfuerzo? Porque, por ejemplo, cada material o cada estructura va a tener esfuerzos máximos que van a poder soportar. Hablamos ya del elemento estructural, por ejemplo. Este elemento estructural de X material puede tener un esfuerzo máximo. Imaginemos o pongamos nomás 200 megapascales. ¿Ok? 200 megapascales. La unidad de esfuerzo en el sistema internacional es el pascal, ¿no? Fuerza sobre área. Y también ahí como que mucho entran a confundir con el concepto de presión que se ve en física, ¿no? La presión. Pero hay ciertas diferencias que de repente vamos a aclarar también más adelante. Pero las unidades son obviamente pascales, ¿no? Unidades de presión también. Entonces, ¿qué pasa si a ti te dicen que ese material no puede pasar digámoslo así, un esfuerzo de 200 megapascales, ¿no? Entonces, al dividir esto de acá, uno tiene que asegurarse que este esfuerzo sea menor que lo de acá. Ahora, al referirme al esfuerzo máximo, ¿a qué me puedo estar refiriendo? Me puedo estar refiriendo de repente a un esfuerzo permisible o de repente a un esfuerzo admisible. Perdón, último, porque permisible y admisible, bueno, son sinónimos, ¿no? A un esfuerzo último, ¿verdad? El esfuerzo último es lo último, como su propio nombre lo dice, disculpen la redundancia, pero simplemente es así. Es lo último que ya puedes soportar para fallar. Es decir, si esto fuera un esfuerzo último, indica que si el esfuerzo que tú le aplicas debido a esta fuerza, ¿no? Debido a esta fuerza, llega a ser 200, este elemento va a fallar. Ese elemento se va a romper, la rotura, ¿ok? Pero el esfuerzo permisible, sin embargo, es una fracción del esfuerzo último. El esfuerzo permisible podemos decir que es una fracción del esfuerzo último. Esfuerzo último dividido entre un factor de seguridad. ¿Qué quiere decir? Y es otra de las cosas que se ve acá en resistencia de materiales, por ejemplo, ¿no? Que si yo tengo un diagrama esfuerzo versus deformación unitaria, ¿sí? Más o menos el diagrama de esfuerzo o deformación unitaria de un material X más o menos es así, ¿no? Ahí está. El esfuerzo último es acá, lo más alto en esfuerzo que puede soportar. Aquí. Esto es lo máximo de esfuerzo que puede soportar y a partir de ahí comienza a romperse el material, ¿verdad? Ahora, el esfuerzo permisible puede estar más o menos por acá, ¿ve? Por acá más o menos puede estar el esfuerzo permisible. O sea, es algo menos que el esfuerzo último. Pero ¿por qué se trabaja a veces con el esfuerzo permisible y no con el esfuerzo último? Por una cuestión de seguridad. Es por eso que se divide entre un factor de seguridad. Es decir, nosotros nos aseguramos que para que no llegue a esto, mejor digo, a ver un momento, vamos a reducirle un poquito acá, ¿no? Y vamos a hacer que esto de aquí sea el esfuerzo permisible. Pero no quiere decir que acá se rompa ya el material. No, tiene un margen un poco mayor, ¿no? En el cual va a llegar y se va a romper. Pero por cuestiones de seguridad, pues se elige, obviamente, muchas veces el esfuerzo permisible, ¿no? Como esfuerzo máximo. Entonces, esto de acá lo vemos en resistencia de materiales, ¿verdad? Entonces, en resistencia de materiales más está ligado a lo que son las deformaciones, ¿no? ¿Por qué las deformaciones? Más adelante también lo vamos a explicar qué relación tiene con la estática, por ejemplo, ¿no? Pero el término resistencia hace referencia precisamente a eso, ¿no? A los esfuerzos. Ahora, este esfuerzo es un esfuerzo por carga axial.
¿no? Y como los esfuerzos acá van a estar perpendiculares a la sección de este elemento estructural, se le puede llamar un esfuerzo normal. ¿Recuerdas en física o en estática cuando veíamos la reacción normal? Era una reacción perpendicular, ¿no? Normal quiere decir perpendicular. Listo. ¿Pero perpendicular a quién? A la sección transversal. A esta sección transversal. Mira cómo se presenta la fuerza. Es una fuerza axial, o sea, perpendicular a la sección. Ahí está. Y vamos a borrar por acá para pintarlo de manera más correcta. Estoy aquí. Ok. Ahí está. Entonces, así como hay esfuerzos para carga axial, o sea, esfuerzos normales. Este es un esfuerzo, obviamente, un esfuerzo simple se le llama, ¿no? También hay esfuerzos que son tangenciales a esta sección, es decir, pueden ir por acá, tangenciales, ¿no? O sea, si esta es la sección transversal, este es el esfuerzo normal o la fuerza perpendicular, fuerza normal, y los esfuerzos tangenciales van a estar así, ¿no? Y ahí está relacionado también con lo que es la cortante. La cortante, ¿sí? Entonces, eso de ahí se ve en lo que es la resistencia de materiales. Resistencia hace alusión a esfuerzos. Y los esfuerzos se pueden dar por una carga axial o se pueden dar por una carga perpendicular al eje longitudinal de la viga. En ese caso, perpendicular a la sección ya no, sino al eje. Todo este es el eje, mira. Todo este es el eje de la viga, perpendicular al eje. Esas fuerzas perpendiculares a ese elemento estructural van a dar solicitaciones de momento flector y van a dar solicitaciones de cortante. Estas fuerzas de aquí. En cambio, esto de aquí, estas fuerzas de aquí, ¿qué van a dar? Solicitaciones de axial, porque prácticamente están axial, axis. ¿Qué es axis? A lo largo del eje longitudinal, ¿no? Entonces esta fuerza está a lo largo de este eje, ¿ve? A lo largo de este eje. ¿Estas fuerzas están a qué? Esas fuerzas están a lo largo, no, sino están perpendiculares al eje longitudinal, ¿no? Entonces fuerzas perpendiculares como esas, fuerzas perpendiculares como estas, ¿no? Al eje longitudinal, por ejemplo, yo lo apoyo por acá en un apoyo fijo y en un apoyo móvil, ¿no? ¿Qué me van a producir? Me van a producir dos efectos, ¿no? Un efecto de flexión, quiere decir que la viga puede pasar esto con la viga o con el elemento estructural. Se flexiona debido a esto de acá. Ya estamos hablando de deformaciones, resistencia y materiales. Esa flexión, su parámetro va a estar relacionada con algo que se llama momento flector. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá momento flector. Es el efecto, ¿no? Es el efecto de flexionar bajo estas cargas de aquí. Ahora, no solamente sucede la flexión, sino también puede suceder la cizalla. En menor cantidad, obviamente, más está trabajando a flexión que a cizalla. Que vendría a ser lo que es el corte, ¿no? También puede pasar esto de acá, que es el corte de ¿qué? De la estructura, ¿verdad? Un corte así, que haga esto, ¿no? Que resbale, que cizalle, ¿verdad? Las secciones ahí. Entonces vamos a poner acá cortante. Mira, la cortante va a originar esfuerzos tangenciales a esta sección. ¿Qué quiere decir esfuerzos tangenciales? A diferencia que los esfuerzos que habíamos visto axiales, los esfuerzos axiales van a estar así, ¿no? Van a estar así, perpendiculares. Los esfuerzos por cortante van a estar así, tangenciales, mira. Van a estar tangenciales de esta manera. Perdón, van a estar así. Paralelos, mejor dicho, o así. Van a estar paralelos ¿a quién? A la sección transversal. Mientras que el momento flector me va a originar, mira, pareciera una contradicción, pero el momento flector me va a dar una combinación de esto, ¿no? Me va a dar esfuerzos normales, es decir, perpendiculares a la sección transversal. Sí, mira, no solamente la carga axial te genera esfuerzos perpendiculares a la sección, sino también los esfuerzos por momento flector, ¿no? Por la flexión que hay en esto de acá. Y obviamente, pues, al haber una flexión va a haber un acortamiento. Por ejemplo, acá, un acortamiento de las fibras superiores y acá va a haber un alargamiento. ¿Y qué está pasando con estas flechas? Mira, están que se traccionan. Esfuerzos de tracción y esfuerzos de compresión, ¿no? Entonces, todo esto lo ve la resistencia de materiales. Ahora, te decía, ¿no? Entonces podemos decir que el parámetro de resistencia, ¿con qué está ligado? Está ligado con el momento flector, está ligado con la cortante y está ligado con la axial, ¿no? Con la normal o con la axial. Vamos a poner por acá axial. Es por eso que en cursos como análisis estructural es importante calcular el axial
la cortante y el momento flector. ¿Por qué? Porque eso me da un parámetro de resistencia más adelante al conocer los esfuerzos por momento, los esfuerzos por cortante y los esfuerzos por axial, ¿no? Entonces, cuando te digan cómo podemos determinar la resistencia, calcula el momento flector que tiene esa viga, ¿no? Y si el momento resistente de esa estructura, por ejemplo, ¿no?, es menor que el momento que va a originar estas cargas de aquí, obviamente la viga o la estructura, la columna, lo que sea, no te va a resistir. Resistencia, resistir, ¿no? Igualmente cuando trabajamos por una carga axial. Si nosotros tenemos, ¿no?, que por carga axial tenemos un esfuerzo máximo, imagínate que este es el esfuerzo permisible de 200 megapascales y esta fuerza origina un esfuerzo de 300 megapascales, obviamente va a ser mucho mayor que esto, por lo tanto no va a resistir este elemento estructural bajo esa carga, no sé, una carga F que le estoy colocando, ¿verdad? Entonces, por eso que cuando se diseña se tiene en cuenta la sección transversal, porque si voy a tener una fuerza bastante alta, ¿no?, y tengo un esfuerzo máximo, lo que puedo hacer es aumentarle acá el área de esta sección para que el esfuerzo debido a esta carga vaya disminuyendo, ¿no? Aumentarle, claro, el área, le aumento el área. Mira, acá también se puede ver por matemáticamente, le aumento el área y el esfuerzo va a disminuir porque estas magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces ahí entra a tallar también un poco la matemática, ¿sí? Muy bien, entonces ya hablamos de resistencia, hablamos de estabilidad, y la rigidez con la flexibilidad tienen que ver con las deformaciones. Voy a por acá pintarlo de otro color, resistencia. Y vamos a hablar ahora de la rigidez y de la flexibilidad. La rigidez y la flexibilidad tienen que ver con las deformaciones en los elementos estructurales. Un elemento estructural va a ser más rígido cuando se va a oponer más a la deformación. ¿Ok? Entonces, mientras menos deformación tenga, ese elemento va a ser más rígido. Y la flexibilidad es la inversa de la rigidez. Si el elemento estructural se deforma bastante antes de fallar, podemos decir que es un elemento flexible, bastante flexible. De repente te estás imaginando, entonces una estructura debe ser rígida, pues, ¿no? Debe ser rígida y no debe ser flexible. Claro, pero ahí entra a tallar bajo qué cargas está. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, yo estoy acá sobre mi techo, sobre mi losa, yo no veo que la losa se está flectando, yo no veo que la losa se está deformando, ¿no? Entonces, para las cargas de servicio, ¿qué quiere decir las cargas de servicio? Que para las cargas que actúan mientras que toda esta estructura está en un estado de servicio, ¿no?, mi elemento estructural no se va a deformar, o sea, va a ser rígido, ¿no? Y es lo que buscamos nosotros bajo cargas de servicio en un elemento estructural, que la estructura sea rígida, que no veamos la deformación, porque cuando vemos un elemento estructural que se está deformando causa inseguridad en quien está habitando ese elemento estructural, ¿no? Por lo tanto, la rigidez más está relacionada con una rigidez pero bajo cargas de servicio, y la flexibilidad entra a tallar ahí donde, en lo que es las fuerzas de sismo. Cuando viene el sismo, ahí sí debemos asegurar ¿qué cosa? Que nuestra estructura sea flexible, con la intención de ¿qué? De disipar la energía. Si no, toda esa energía se queda pues acumulada en esa estructura, causando pues unos daños severos, pues, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias en la rigidez y en la flexibilidad. Es como si fuera un antónimo. Mientras más rígida es una estructura, es menos flexible, ¿no? Es menos flexible, es decir, se va a oponer más a la deformación, ¿sí? Entonces, ahí en la rigidez y en la flexibilidad, ¿qué tenemos en cuenta? Las deformaciones. Y es algo que se estudia también, ¿en dónde? En la resistencia de materiales, calculando deflexiones, calculando giros, ¿no? También lo analizamos en la resistencia de materiales. Entonces creo yo que en la resistencia de materiales, en la mecánica de materiales, estudiamos resistencia, y al estudiar resistencia estudiamos todos estos parámetros, cortante y axial, incluso la torsión también se estudia ahí, ¿no? Y también estudiamos rigidez. ¿Por qué? Porque evaluamos las deformaciones en los elementos estructurales, ¿ok? Listo, esos son los 4 conceptos previos que debes entender muy bien para poder, digámoslo así, entender todos estos cursos inicialmente, pues, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora también del curso de estática, ¿no? ¿Qué me enseñan en estática y con qué me debo quedar para pasar a los demás cursos? Dinámica, resistencia y materiales, análisis estructural. Como ya te voy adelantando, que el curso de dinámica quizás
bueno, a mi entender, como que no guarda tanta relación inicialmente con esto, sino como que el curso de dinámica está más para una dinámica estructural, en donde ya se tiene en cuenta el sismo, pero yo lo pondría de repente al último, ¿no? Dinámica estructural. Dinámica estructural, ¿sí? Dinámica estructural, es importante, pero esta dinámica que nos enseñan ahí nomás con estática, está más relacionado, digámoslo así, a la dinámica de las partículas, de repente por ahí a la dinámica del sólido rígido, pero si quieres quedarte con algo, aquí el tema de las vibraciones es muy importante para que puedas entender la dinámica de las estructuras. Pero vamos a hablar también de eso. Muy bien, el curso de estática. ¿Qué vemos en el curso de estática? En el curso de estática vamos a ver, voy a poner por acá. En el curso de estática vamos a ver todo lo relacionado al equilibrio de los cuerpos. Yo mencioné que una estructura debe ser estable, es decir, debe estar en equilibrio para cualquier carga que se le asome. Y si para ciertas cargas nomás está en equilibrio ese cuerpo, quiere decir que es inestable, ¿no? Como acá el equilibrio inestable, por ejemplo, ¿no? Entonces, para estudiar la estática, en el equilibrio de los cuerpos en la estática, primero veo lo que son los vectores, ¿no? ¿Por qué? Porque todo cuerpo va a estar sometido a fuerzas, como tú verás por acá, fuerzas por el peso propio, fuerzas de sismo, ¿no? Y estas fuerzas obviamente van a ser vectores, van a ser magnitudes vectoriales, por lo tanto es importante que aprendas bien el análisis vectorial, ¿sí? Luego vemos quizás por ahí lo que es el equilibrio de la partícula. Y luego el equilibrio del cuerpo rígido, ¿no? El equilibrio de la partícula como que para entender, como que nos da una idea, ¿no? De las condiciones de equilibrio. Y acá el equilibrio del cuerpo rígido. Pero, ¿qué se estudia o cuál es la diferencia de la estática con esto de acá? ¿Acaso en la resistencia y materiales no vamos a ver el equilibrio de los cuerpos? Claro, en la resistencia y materiales tú vas a ver las estructuras. Y obviamente esas estructuras, se supone que tú ya viste estática. Entonces ya puedes hallar, por ejemplo, reacciones. ¿Cómo? Aplicando el equilibrio de los cuerpos. Por ejemplo, un ejemplo rápido que te puedo colocar acá para que veas cuál es la diferencia de la resistencia y materiales con la estática, ¿no? Si yo te pongo por acá una estructura, aquí está esta estructura, imaginemos que es una viga simplemente apoyada, un apoyo fijo y acá un apoyo móvil. Si estás pensando en que acá este apoyo móvil va a hacer que la viga se mueva, no, porque acá está fijo, ¿no? Y este fijo de acá va a impedir el movimiento tanto en X como en Y, es decir, va a impedir acá y va a impedir acá. Si se quiere mover para la izquierda, lo impide para acá. Si se quiere mover para la derecha, lo impide para acá. Está fijo. Esto sí lo puede hacer desplazar hacia la derecha, pero como acá está fijo, como que ahí nomás se va a quedar, ¿verdad? Ahí nomás se va a quedar. Entonces, mira, el objetivo de la estática es hallar estas reacciones que van a ver acá, ¿sí? Entonces tú le puedes aplicar cualquier tipo de carga por acá a esto. Vamos a aplicarle, no sé, una carga así. Cualquier tipo de carga, lo de aquí. Ahí está. Incluso unas cargas en diagonal, ¿no? Cualquier tipo de cargas en realidad. Pero finalmente en la estática a ti te van a decir haya ¿qué cosa? Esta reacción y haya esta reacción. A la cual la vamos a llamar, por ejemplo, si este es el punto A de Y, A de X. Y acá, este es el punto B, va a haber una sola reacción. Porque en el eje X, pues acá no impide pues ese desplazamiento, por lo tanto solamente va a haber una restricción en el eje Y, B de Y, ¿sí? Y mira, si entiendes este concepto vas a poder entender lo demás mucho más fácil, ¿ok? Acá todo se basa en número de incógnitas, y se basa en número de ecuaciones, Todo esto para mí está resumido en lo que vamos a presentar a continuación. Número de incógnitas y número de reacciones. Todo, absolutamente todo, o la gran mayoría se basa en esto, ¿sí? Yo tengo ahí incógnitas, es decir, reacciones que yo quiero hallar. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo AX, tengo AY y tengo BY. Y por la matemática básica uno sabe que las incógnitas se hallan con ecuaciones, ¿verdad? Tengo que tener ecuaciones para poder hallar estas incógnitas. Entonces, ¿cuáles serían esas ecuaciones que yo necesito para hallar estas incógnitas? Pues bien, acá estamos, ¿ve? El equilibrio de los cuerpos te presenta condiciones. Un equilibrio de traslación y un equilibrio de rotación. Dentro del equilibrio de traslación, acá vamos a colocar, acá me he confundido, hay que colocar número de ecuaciones. ¿Ok? Número de ecuaciones, disculpen ahí. Listo. Entonces el equilibrio de los cuerpos te va a decir, te voy a dar dos condiciones. Que para que esté en equilibrio esto,
la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Ah, mira, ya tienes dos ecuaciones. Pero con dos ecuaciones, mira, no te basta para cumplir esto. Claro, porque el equilibrio de los cuerpos no solamente hay un equilibrio de traslación, sino también hay un equilibrio de rotación. Y la rotación está o tiene que ver con ¿qué? Con el momento. Podemos decir entonces que también debe cumplir que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto de la estructura debe ser igual a 0. Y mira, ya tengo ahí una, tengo dos y tengo tres ecuaciones. ¿Me salvan este problema? Claro que sí, porque yo voy a tener acá, ¿qué cosa? Tres incógnitas. Para un sistema de ecuaciones de tres incógnitas es necesario tres ecuaciones para poder resolver, pues, obviamente, este sistema. ¿Ok? Entonces, en la estática, te lo adelanto si es que aún no lo ves, vas a ver pura estructura isostática. Isostática. Pura estructura isostática vas a ver. Pura estructura isostática. ¿Ok? Pura estructura isostática. Y puede que veas por ahí estructuras inestables también. Puede que veas, por ejemplo, estos ejemplos bastante básicos que colocan, ¿no? Puede también que veas estos ejemplos de acá. Ahí y te colocan por acá esto. ¿Sí? ¿Has visto esos ejemplos o no? Acá una tensión, acá otra cuerda, ¿no? Y acá otra cuerda que está, digámoslo así, ese bloque está pues amarrado a esta cuerda de acá. Y yo te pregunto, ¿esto será estable? Claro que no, puede que esté en equilibrio para ciertas fuerzas, pero de repente viene un viento fuerte, ¿no? Que no equilibra, o de repente yo mismo lo empujo para acá y hago que esto se mueva así. Entonces, como ya se puede mover para ciertas cargas, obviamente va a ser inestable. ¿Y por qué se estudia entonces? Ah, porque como que da inicio a todo esto de acá, ¿no? Como que es necesario que aprendas primero el equilibrio, ¿no? No tanto la estabilidad, sino el equilibrio, para luego entender la estabilidad. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la estática. Luego de ver esto, ya entras a ver estructuras, ¿no? Vigas, columnas, en los cuales eso sí debes tener una estabilidad, y en este caso una estabilidad de tipo isostática. ¿Por qué iso? Iso significa igual. Iso significa igual. ¿Igual qué? El número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Y cuando yo tengo igual número de incógnitas que de ecuaciones, este sistema es compatible. Es decir, no me basta nada más. Acá yo no tengo que estudiar deformaciones, yo no tengo que estudiar de repente otras cosas más para poder hallar estas reacciones. Ahora, no quiere decir que no puedo hallar su deformación o sus deflexiones. Sí la puedo hallar, pero como primer objetivo es el cálculo de estas reacciones. Tú te preguntarás, ¿pero por qué voy a hallar estas reacciones? Porque para hallar momento, para hallar cortante, para hallar axial, tú primero tienes que ver qué fuerzas están actuando sobre la estructura. Y la estructura es esto de acá. Mira, la estructura es esto de acá. Es esto de amarillo. Entonces, si yo no conozco las fuerzas que están aplicadas a esa estructura, yo no voy a poder hallar momento, cortante, torsión, axial. Entonces, por eso es importante de inicio calcular estas reacciones. ¿Ok? De inicio calcular estas reacciones. ¿Y cómo las calculo? Si es isostática, solamente con las ecuaciones de la estática. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por ahí te colocan esto de acá? Mira. Por acá una viga, una estructura. Estamos trabajando con viga porque es lo más sencillo. Empotrada aquí. Por acá coloco un apoyo móvil. Por acá otro apoyo móvil. Y por acá otro apoyo móvil. ¿Ok? Listo. Este ejemplo también podrían darte un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, aquí no. Simplemente acá para cuestiones de didáctica, un ejemplo un poco más sencillo para poder explicarlo. Y créeme que si entiendes esto, cuando llegues a análisis estructural o resistencia de materiales, vas a estar pues feliz. Porque ya sabes ya a qué te vas a enfrentar más adelante. ¿Sí? Mira, esta estructura, si yo coloco cualquier tipo de carga acá, vamos a llenarlo de cargas, ahí está. Se van a generar reacciones, obviamente, en los apoyos, ¿verdad? ¿Qué tipo de reacciones? Acá el empotramiento me va a dar una reacción en el eje Y, una reacción en el eje X y un momento de reacción. Ojo, el momento es fuerza por distancia, así es. Pero este empotramiento hace que cuando tú le quieras generar un giro a esta estructura, no gire. O sea, toda la estructura se mantenga estable sin girar. ¿Y por qué sucede esto? Porque acá está empotrado. Le va a aplicar un momento resistente, no, sino un momento de reacción, hay que llamarlo así. ¿Ok? Si esta viga quiere irse para acá, este momento pues prácticamente estaría
acá, ¿no? Resistiendo o oponiéndose a ese giro, que es un momento de reacción. Momento, este es una X y este es un AY. Si este punto es A, le llamo así, ¿no? Momento en el punto A y ya tenemos 3 reacciones, mira. Si no tuviéramos esto de acá, estas 3 reacciones se pueden resolver solamente con las ecuaciones de la estática. Sería isostática. Pero en este ejemplo estoy colocando también una fuerza acá. Si coloco esta fuerza o ese apoyo que me genera una reacción BY, que finalmente termina siendo una fuerza, ¿no? Ya no voy a tener pues solamente 3 incógnitas, sino el número de incógnitas va a ser ¿qué cosa? El número de incógnitas será, ahí está, será 4 incógnitas versus el número de ecuaciones que yo tengo de mi estática. 3 nada más, ¿ok? Entonces, esto es como que si a ti te dieran un arma y te dicen, anda a la guerra solamente con tus 3 ecuaciones de la estática. Pero viene alguien, viene la estructura y te dice, sabes que yo te voy a enfrentar con 4 incógnitas. ¿Se puede resolver este sistema? No se puede resolver este sistema. Sistema incompatible se le llama. ¿Ok? No se puede resolver porque tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Para que yo pueda resolver tengo que tener 4 incógnitas también. ¿Qué es lo que hago? Tengo que añadir una ecuación más. Una ecuación más. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Al añadir una ecuación más, yo te digo, ¿pero qué ecuación voy a añadir? Bien, ahí entra a tallar lo que son las deformaciones y su compatibilidad que hay entre ellas. ¿Qué es la deformación? ¿Te acuerdas de dónde la hablamos? En resistencia de materiales, ¿verdad? En estática dijimos que no había o no entrábamos al campo de las deformaciones. En estática teníamos como que en cuenta que todo va a ser un sólido rígido. Mira, equilibrio del cuerpo rígido, equilibrio de la partícula. No teníamos en cuenta las deformaciones, pero no porque la estructura no se deforme, sino que no iban a ser necesarios porque la mayoría de estructuras o eran inestables o eran isostáticas. No era necesario analizar deformaciones, pero acá sí. ¿Por qué? Porque yo necesito una ecuación más. Y esa ecuación me la va a dar la compatibilidad de las deformaciones. Con eso quiere decir, a ver, te voy a explicar rápidamente, porque esto ya es análisis estructural, mira. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le quito esto de acá, que este de aquí es una reacción redundante, se le conoce. ¿Por qué se le conoce como redundante? Porque yo si tuviera 3 nada más, estuviera feliz. Pero este de aquí ya es algo que redunda. No es necesario para la estabilidad, pero sí es necesario pues para darle más seguridad a la estructura, ¿no? Unas estructuras hiperestáticas, y se le llama, así como esto se le llama isostático, a esto se le llama hiperestático. Las estructuras hiperestáticas obviamente pues muchas veces son mejores que las estructuras isostáticas, porque si esto falla, todo esto va a fallar. En cambio, si es que esto falla, aquí todavía te queda como que algo que te va a sostener todo esto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, para que te des una idea. Acá se cumple algo que es la superposición. Esta estructura de acá va a ser lo mismo que yo haga esto. Mira, quitarle este apoyo acá y colocar las cargas acá. Obviamente estas reacciones no te van a salir lo mismo que estas reacciones, ¿no? Obviamente que no. Pero ¿para qué hago eso? Porque ahora le voy a sumar la misma estructura, pero con esa fuerza que yo le he quitado, ahora le voy a agregar. Pero no voy a colocar, ojo, no voy a colocar lo que es el apoyo. Simplemente esta fuerza de acá la voy a colocar como si fuera una fuerza más, pero desconocida. No como un apoyo, sino como una fuerza. Ahora, no quiere decir que acá no se genera momento. Sí se va a generar, obvio, pero acá lo voy a poder hallar. Y otra cosa, ya no le sumo esto. Es decir, acá hay 2 cargas que están aplicadas a esta estructura. Externas. La de azul, ¿no? O una sola carga, la de azul y nada más. Las internas, las de reacciones son MA, AX, AY y BY. Pero ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya no voy a tener una sola carga externa, sino voy a tener esta carga externa, que le puedo poner W. Y también voy a hacer que esta sea una carga externa, como si estuviera acá. Y esto sería isostático, porque acá nomás hay digámoslo así, un apoyo, ¿no? Que tiene 3 incógnitas, ¿sí? Pero esto de acá lo voy a colocar por aquí. Ahí está. ¿Y cuál es la finalidad de hacer la compatibilidad de deformaciones? ¿Qué quiere decir eso? Mira, esta estructura se va a deformar más o menos así. Perdón, ahí está. Acá va a haber una deflexión. Ahí está. La cual vamos a llamar deflexión en el punto B, en la estructura 1. ¿Sí?
más esta viga, pero esta viga ya no se va a deformar hacia abajo porque la fuerza acá está hacia arriba. Ahí está. Y la voy a tener por acá como una deflexión B2 hay que ponerle. Pero de repente tú ya te diste cuenta que la deflexión B1 con la deflexión B2 son de estas vigas 1 y de estas vigas 2, que por separado no tienen tanto que ver con esto, pero que si las sumas sí tienen que darte igual a esta estructura. Por lo tanto, si tú ya te diste cuenta que acá en la estructura real hay un apoyo móvil, dime ¿tú crees que ahí este punto podrá bajar o podrá subir? Claro que no. La viga se podrá deformar de repente así, pero este punto ni se va a ir para abajo ni se va a desplazar hacia arriba, no se va a deflectar ese punto. Quiere decir entonces que esa deflexión B1 más esa deflexión B2 tiene que darte igual a ¿quién? Igual a 0. Quizás tú dices, ¿cómo es posible que dé 0? Claro, porque esta deflexión B1 va a ser una deflexión negativa. Imagínate que sea menos 2 milímetros porque va hacia abajo, y esta de acá tiene que ser más 2 milímetros para que vayas arriba. Esta más esta va a tener que dar ¿cuánto? 0. Y esta ecuación es la ecuación extra a estas 3 de aquí de la estática. 3 más una ecuación, 4. Como ya hay 4, ya puedes resolver el sistema incompatible, que ahora se convierte en un sistema compatible. Quizás te preguntas, pero ¿cómo voy a poder, acá qué puedo hallar? Si hallo la deflexión B1, listo, pero de repente no entiendes mucho esto, ¿no? Entonces, como de manera general te digo una cosa. Esta deflexión B1, como tú vas a tener acá las cargas normal, tú la vas a poder hallar en número. Puede ser 2 milímetros, puede ser 1 milímetro, 0.1 milímetro, la puedes hallar. Pero esta deflexión B2 no te va a quedar un número. ¿Te va a quedar qué cosa? Te va a quedar en función de BY. Es decir, te puede quedar 2 BY, 3 BY, 4 BY, un cuarto de BY sobre I. Te puede quedar, pero te va a quedar en función de BY. Entonces, como acá tienes un número y acá tienes algo en función de BY, y todo esto igual a 0, vas a poder hallar BY. Y si ya hallas BY, con las otras ecuaciones vas a poder hallar esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque acá tienes una incógnita que se va a resolver con esto. Entonces ya no tendrías 4, sino tendrías 3. ¿Por qué? Porque esta de acá ya se resolvió con esto. Y estas 3 ya se van a poder desarrollar luego con la estática. En eso consiste, y esto es análisis estructural apoyándose de las deformaciones. ¿Y qué eran las deformaciones? Las deformaciones era resistencia de materiales. Entonces, el análisis estructural con la resistencia de materiales no están desligados. La separación que se hace es principalmente porque para hallar estas deformaciones, ¿no?, hay una infinidad de métodos. Y más que todo en el análisis estructural se ven métodos más sofisticados como los métodos matriciales, ¿no? Y como que en la resistencia de materiales se ven métodos más clásicos. Entonces quizás por ahí, digámoslo así, es por eso que lo colocan en otro curso como si fuera un curso diferente, ¿no? Pero ya va a depender de repente también de la malla curricular de cada universidad, ¿no? Pero en conclusión, al hacer análisis estructural estamos haciendo el cálculo pues también de esto de acá, momento, cortante y de axial y de repente también de torsión, ¿no? Y al hablar de resistencia de materiales también estamos viendo, pero al elemento estructural, ¿no?, si resiste estos momentos, si resiste esta cortante y si resiste estos esfuerzos axiales, ¿no?, esta fuerza axial. Entonces, por eso es importante pues hablar de esfuerzos, hablar de los diagramas de esfuerzo, deformación unitaria, y todo eso se va a ver pues en la resistencia de materiales junto con la rigidez de los elementos, porque también estudiamos las deformaciones que principalmente acá van a ser importantes para hallar estructuras hiperestáticas. Entonces, espero que te haya gustado este video. Ya sabes, cualquier duda, cualquier consulta que tengas, puedes escribir en los comentarios, o también puedes escribirme pues a mis cuentas personales, cerodiestro en Instagram, en Facebook, y el correo Gmail 0diestro20@gmail.com. Nos vemos en otra oportunidad y espero que te haya gustado mucho este video. Cuídate.